Narrativa amplia y expandida al máximo sobre el Uruguay desde su creación hasta hoy, con proyección a un plazo de 30 años en el futuro. Bandera de Uruguay. Uruguay, una pequeña república en la frontera de los imperios. Uruguay no nació grande en territorio ni en población. Nació grande en tensión histórica. Fue frontera antes que patria, disputa antes que proyecto. Su identidad se forjó en el espacio entre fuerzas mayores, el Imperio Español, el Imperio Portugués, luego el Brasil imperial, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y más tarde las potencias atlánticas. Y la frontera colonial, tierra de nadie y de todos antes de llamarse Uruguay, este territorio fue parte del mundo charrúa. No fue un espacio vacío, fue un espacio no dominado. La colonización española fue tardía y débil en comparación con otras regiones del continente. Montevideo fue fundada en 1726 como fortaleza frente a la expansión portuguesa desde el Brasil. Desde el inicio, el territorio fue estratégico. No por su oro, que no tenía, sino por su posición. El Río de la Plata era puerta comercial. Quien controlara sus márgenes, controlaba flujos. Allí emerge la figura de José Artigas, caudillo federal, que no solo luchó contra España sino también contra el centralismo porteño. Artigas imaginó una confederación de provincias autónomas. Su derrota no fue solo militar, fue el fracaso de una visión regional alternativa. 2. La creación del Estado, equilibrio geopolítico. Uruguay se independiza formalmente en 1828 tras la mediación británica. No es un detalle menor, el Reino Unido favoreció la existencia de un Estado tapón entre Brasil y Argentina. La Convención Preliminar de Paz dio nacimiento a la República Oriental del Uruguay. El país nace como equilibrio. Durante el siglo XIX, las guerras civiles entre blancos y colorados marcaron la política. No eran solo partidos, eran proyectos de país con apoyos rurales y urbanos, con alianzas externas distintas. El conflicto fue largo, pero también consolidó una cultura política intensa. 3. El experimento republicano. El batismo. A comienzos del siglo XX surge la figura de José Batlle y Ordóñez. Bajo su liderazgo, Uruguay construye uno de los estados de bienestar más avanzados del mundo para su época. Separación Iglesia-Estado. Educación pública laica y obligatoria. Legislación laboral avanzada. Empresas públicas estratégicas. Sistema colegiado de gobierno. Uruguay se convierte en la Suiza de América. No por riqueza desbordante, sino por institucionalidad sólida. La sociedad se urbaniza. Montevideo se vuelve centro cultural. El país vive del modelo agroexportador, carne y lana hacia Europa. 4. Crisis y ruptura. El siglo XX medio. La Gran Depresión impacta fuerte. El modelo agroexportador se debilita. La industrialización por sustitución de importaciones intenta sostener crecimiento interno. Pero en los años 60 la tensión social aumenta. Surgen movimientos guerrilleros como el MLN Tupamaros. El sistema político se fragmenta. En 1973, el país entra en dictadura cívico-militar. La represión es severa. La sociedad se repliega. La democracia, que parecía inquebrantable, se revela frágil. En 1985 vuelve la democracia. Uruguay reconstruye lentamente su tejido institucional. Democracia madura y alternancia. Desde 1985 hasta hoy, Uruguay ha vivido alternancia política sin ruptura institucional. Gobiernos del Partido Colorado, Partido Nacional y el Frente Amplio se suceden en el poder. La llegada al gobierno del Frente Amplio en 2005 marca un cambio importante. Durante los mandatos de Tabaré Vázquez y José Mujica, se amplían políticas sociales, se consolidan reformas en derechos civiles, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, y se profundiza la inserción internacional. Uruguay construye una imagen global, estabilidad, institucionalidad, calidad democrática. Uruguay hoy, fortalezas y límites. Fortalezas, alta confianza institucional comparada regionalmente. Democracia consolidada. Bajo nivel de corrupción. Matriz energética mayoritariamente renovable. Educación pública extendida. Límites,
estancamiento demográfico, envejecimiento poblacional, escala económica reducida, dependencia de exportaciones primarias, desafíos en calidad educativa. Uruguay hoy es un país estable, pero enfrenta el dilema clásico: cómo crecer sin perder identidad. Proyección a 30 años, Uruguay 2056. Proyectar no es adivinar. Es imaginar escenarios plausibles. 1. Demografía. El gran desafío: Uruguay ya tiene una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina. En 30 años, población probablemente estable o levemente menor, mayor proporción de adultos mayores, presión sobre sistema previsional. Posible respuesta: políticas activas de inmigración selectiva, incentivos a natalidad, reforma profunda del sistema jubilatorio. Uruguay podría transformarse en un país de atracción para migración regional calificada, si logra combinar estabilidad con oportunidades tecnológicas. 2. Economía. Del campo al conocimiento, el agro seguirá siendo fuerte, pero la frontera estará en biotecnología aplicada al agro, servicios globales digitales, energías renovables e hidrógeno verde, inteligencia artificial aplicada a logística y finanzas. Si Uruguay logra escalar su ecosistema tecnológico, podría convertirse en un hub regional de innovación regulatoria, pequeño, flexible, confiable. El tamaño puede ser ventaja, se pueden probar políticas piloto a escala nacional. 3. Estado y gobernanza. La cultura institucional uruguaya es uno de sus mayores activos. En 30 años podría evolucionar hacia gobierno digital integral, presupuestos participativos algorítmicos, evaluación permanente de políticas públicas con IA. La clave será mantener confianza social en un mundo de desinformación. 4. Identidad cultural. Uruguay ha construido una identidad basada en moderación, laicidad, tranquilidad, igualitarismo aspiracional, pero las nuevas generaciones pueden tensionar esa identidad: mayor diversidad cultural por inmigración, más conexión global, menor centralidad de Montevideo. El país podría pasar de tranquilo a tranquilo pero audaz. 5. Riesgos: convertirse en país meramente estable pero irrelevante, fuga de talentos, rigidez estructural frente a cambios tecnológicos. 6. Oportunidades estratégicas. Uruguay tiene 3 activos raros en la región: confianza institucional, cohesión social, relativamente alta escala manejable en un mundo de fragmentación geopolítica. Los países pequeños confiables pueden volverse nodos clave. Escenario optimista 2056. Uruguay se posiciona como centro de regulación tecnológica latinoamericano. Exportador de energía limpia. País con alto índice de bienestar subjetivo. Sociedad envejecida pero activa y digital. Montevideo se consolida como ciudad intermedia global, pequeña pero hiperconectada. Escenario pesimista. Crecimiento bajo prolongado. Envejecimiento sin productividad. Sistema educativo que no logra adaptarse. Jóvenes emigrando. La estabilidad se vuelve inercia. La cuestión profunda. Uruguay siempre fue equilibrio entre fuerzas mayores. En el siglo XIX, Brasil y Argentina. En el siglo XX, Estado y mercado. En el siglo XXI, estabilidad y transformación. La pregunta hacia 2056 no es económica. Es cultural: ¿puede Uruguay conservar su serenidad y al mismo tiempo atreverse a reinventarse? Si lo logra, su tamaño dejará de ser limitación y será ventaja estratégica. @CX2GC. 2026. Microscopio Uruguay Tecnológico 2056. De república estable a laboratorio inteligente del Atlántico Sur. Uruguay nunca fue potencia por escala. Fue potencia por diseño institucional. En 2056, si la trayectoria se orienta estratégicamente, su diferencial no será el tamaño del mercado sino la calidad del sistema. La pregunta no será, ¿cuánto produce Uruguay? Será, ¿qué tipo de complejidad logra sostener? Y el punto de partida, 2020s, en las primeras décadas del siglo XXI, Uruguay ya mostraba señales: matriz energética mayormente renovable, ecosistema de software exportador, marco jurídico estable, cultura democrática consolidada. Empresas como de local demostraron que desde Montevideo se podía operar globalmente. La infraestructura digital estatal, liderada por AGESIC, permitió identidad digital avanzada y trámites online masivos. El país ya tenía la base: confianza y conectividad. 2. 2030-2040, la década de la aceleración. 1. Inteligencia artificial aplicada al Estado. Uruguay adopta IA no como moda,
sino como infraestructura, evaluación automática de políticas públicas en tiempo real, modelos predictivos para salud preventiva, asignación inteligente de recursos sociales, justicia asistida por sistemas expertos. La clave no es reemplazar funcionarios, sino aumentar capacidad decisional. Uruguay se vuelve caso de estudio en gobernanza algorítmica ética. 2. Agro 4.0, bioeconomía 6.0. El agro deja de ser solo exportación primaria. Sensores distribuidos en todo el territorio. Agricultura regenerativa monitorizada por satélite. Genómica aplicada al ganado. Exportación de servicios agrointeligentes. Uruguay ya no vende solo carne. Vende modelos productivos replicables. 3. Energía, el salto al hidrógeno verde a partir de la base renovable consolidada. El país se posiciona en hidrógeno verde, combustibles sintéticos, centros de almacenamiento energético. La ventaja, estabilidad política y recursos eólicos. Uruguay se transforma en proveedor estratégico del Cono Sur. 3. 20402056, el laboratorio inteligente. En este escenario, Uruguay decide asumir conscientemente un rol, ser país piloto del futuro. Pequeño, democrático, con bajo nivel de conflictividad estructural. Ideal para experimentar. 1. Gobernanza digital total en 2056, identidad digital universal, voto electrónico seguro con blockchain estatal, presupuestos ciudadanos simulados con modelos predictivos, participación deliberativa híbrida, presencial y digital inmersiva. La democracia uruguaya se vuelve exportable como modelo modular. 2. Educación adaptativa permanente. La escuela deja de ser edificio y se convierte en red. Tutorías con IA personalizadas. Aprendizaje modular por competencias. Reconversión laboral continua. Universidades integradas al ecosistema productivo. La frontera ya no es cobertura, sino calidad cognitiva. 3. Montevideo como ciudad sensorizada. La capital evoluciona hacia movilidad autónoma eléctrica, gestión inteligente de residuos, optimización energética en tiempo real, seguridad predictiva sin militarización. No es una megaciudad. Es una ciudad experimental a escala humana. 4. Uruguay como hub regulatorio regional en un mundo fragmentado entre bloques tecnológicos, EU, China, Europa. Los países intermedios necesitan territorios neutrales para pruebas de fintech, certificación de IA, ensayos regulatorios. Uruguay, históricamente estado tapón, se convierte en estado mediador tecnológico. 4. Demografía y tecnología. El envejecimiento poblacional, lejos de ser solo problema, genera innovación, robótica asistencial, sistemas de cuidado inteligentes, medicina personalizada preventiva, plataformas de longevidad activa. Uruguay podría convertirse en referente global en gestión de sociedades envejecidas. Riesgos estructurales. No todo es lineal. 1. Fuga de talentos. Si el ecosistema no escala lo suficiente, los mejores perfiles emigran. 2. Captura tecnológica, dependencia excesiva de plataformas extranjeras. 3. Desigualdad digital, brecha cognitiva entre hiperformados y excluidos. La tecnología puede amplificar cohesión o fragmentación. El factor cultural. Uruguay tiene una característica singular, una cultura de moderación, bajo dramatismo político y alta institucionalidad. La pregunta clave es psicológica. ¿Puede una sociedad acostumbrada a la estabilidad abrazar la disrupción sin sentir amenaza? Si la respuesta es sí, Uruguay 2056 no será Silicon Valley. Será algo distinto. Un país donde la tecnología está integrada a la vida cotidiana sin estridencia. Un laboratorio donde la innovación es institucional, no caótica. Una democracia aumentada por inteligencia artificial. 7. Escenario optimista 2056. Uruguay en 2056 podría ser top 10 global en gobierno digital, exportador neto de energía limpia, centro regional de certificación tecnológica, sociedad envejecida pero altamente productiva, país pequeño con alta complejidad sistémica, no potencia militar. No gigante demográfico. Pero sí referente de gobernanza tecnológica ética. 8. Escenario conservador. También es posible que se mantenga estable pero sin escalar, adopte tecnología de forma parcial, pierda centralidad regional, mantenga bienestar moderado pero sin salto cualitativo. La historia uruguaya muestra que el país raramente colapsa. Pero tampoco siempre se atreve a romper su propio techo.
9. La pregunta final en 1828 Uruguay fue solución geopolítica. En 1900 fue experimento social avanzado. En 2056 podría ser experimento tecnológico democrático. La cuestión no es si puede. Es si decide asumir ese rol. @cx2gc. 2926. Edificio de estilo clásico. Reformas institucionales necesarias desde hoy. Para que Uruguay Tecnológico 2056 sea posible. Uruguay no necesita refundarse. Necesita actualizar su arquitectura institucional para un mundo exponencial. La paradoja es clara: su mayor fortaleza, estabilidad, puede convertirse en su mayor límite si no evoluciona. A continuación, un mapa estructural de reformas posibles desde hoy hasta 2056. Y. Reforma del Estado, de burocracia eficiente a sistema inteligente. Uruguay ya tiene una base sólida de gobierno digital a través de AGESIC. El siguiente paso no es digitalizar trámites. Es rediseñar el funcionamiento del Estado. 1. Ley de Evaluación Permanente de Políticas Públicas. Toda política debe incluir métricas de impacto desde su diseño. Auditoría algorítmica continua. Datos abiertos obligatorios. Objetivo: pasar de política declarativa a política medible. 2. Presupuesto adaptativo plurianual. Hoy el presupuesto es rígido y político. En 2056 debería ser dinámico. Ajustable según resultados. Simulado con modelos predictivos. Requiere modificar reglas de asignación presupuestal y cultura parlamentaria. 3. Servicio Civil 4.0. No se trata de reducir el Estado, sino de sofisticarlo. Ingreso por mérito técnico digital. Evaluaciones periódicas. Capacitación obligatoria continua en datos e IA. Movilidad interministerial. Uruguay tiene tradición de profesionalismo. Hay que actualizarlo. 2. Reforma educativa estructural. Sin revolución cognitiva no hay país tecnológico. 1. Agencia Nacional de Aprendizaje Permanente independiente del ciclo político. Certificación modular de competencias. Reconversión laboral obligatoria cada 10 años. Integración Universidad-Empresa-Estado. 2. Autonomía real con rendición estricta. Las instituciones educativas deberían tener mayor libertad curricular. Estar obligadas a mostrar resultados measurable. Equilibrio entre autonomía y accountability. 3. Reforma del sistema político. Uruguay tiene uno de los sistemas más estables de América Latina. Pero su diseño es del siglo XX. 1. Reducción de hiperfragmentación legislativa. Mecanismos para incentivar acuerdos programáticos previos. Penalizar fragmentación excesiva. No eliminar pluralismo. Optimizar gobernabilidad. 2. Democracia deliberativa digital. Complementar representación con consultas digitales verificadas. Plataformas públicas de debate estructurado. Simulaciones ciudadanas de impacto presupuestal. No reemplazar Parlamento. Aumentarlo. 3. Reforma del financiamiento político. Trazabilidad digital completa. Transparencia en tiempo real. Auditoría automatizada. Confianza es el activo estratégico nacional. 4. Reforma productiva y regulatoria. Uruguay puede transformarse en sandbox regulatorio regional. 1. Ley de innovación experimental. Permitir zonas regulatorias piloto para fintech, biotecnología, energías alternativas y IA aplicada con supervisión ética estricta. 2. Agencia de Prospectiva Estratégica Independiente, con horizonte 20-30 años. Funciones. Simulación de escenarios globales. Análisis demográfico. Alertas tecnológicas tempranas. Uruguay necesita pensar más allá del ciclo electoral. V. Reforma demográfica. El envejecimiento es el desafío estructural más silencioso. 1. Política migratoria inteligente. Atracción de talento regional. Residencia tecnológica acelerada. Integración cultural activa. Uruguay puede transformarse en país de oportunidades para profesionales latinoamericanos. 2. Sistema previsional flexible. Ajustes automáticos según esperanza de vida. Incentivos a prolongación laboral voluntaria.
Complementos privados regulados. No se trata solo de edad jubilatoria, sino de arquitectura sostenible. B. Reforma territorial. Montevideo concentra demasiado. 1. Descentralización digital real. Oficinas públicas virtuales. Incentivos fiscales a polos tecnológicos regionales. Infraestructura de conectividad total. Uruguay puede convertirse en país policéntrico. 7. Reforma cultural invisible. La más difícil. Uruguay tiene cultura de estabilidad. Necesita cultura de innovación serena. Eso implica tolerancia al error institucional. Premiar experimentación controlada. Cambiar narrativa del no se puede. No destruir identidad. Expandirla. 8. Secuencia estratégica, 2026-2040, no todo a la vez. Fase 1, 2026-2030. Evaluación obligatoria de políticas. Reforma de servicio civil. Sandbox regulatorio. Fase 2, 2030-2035. Agencia de prospectiva. Reforma educativa modular. Política migratoria estratégica. Fase 3, 2035-2040. Presupuesto adaptativo. Democracia digital aumentada. Descentralización tecnológica. 9. El dilema profundo. Uruguay no enfrenta una crisis existencial inmediata. Eso es virtud, y riesgo. Las reformas necesarias no son para sobrevivir. Son para escalar complejidad. La pregunta clave no es técnica. Es psicológica. ¿Puede una sociedad cómoda con la estabilidad decidir transformarse sin sentirse amenazada? @CX2GC 2026 Urna electoral. Modelo detallado de democracia digital uruguaya. Uruguay 2030-2056, democracia aumentada, no reemplazada. Uruguay tiene una tradición institucional fuerte, voto obligatorio, partidos consolidados, corte electoral autónoma y alta confianza pública. Ese capital acumulado es el punto de partida. El objetivo no es sustituir la democracia representativa. Es aumentarla con infraestructura digital segura, deliberativa y transparente. Y principios rectores: soberanía tecnológica, infraestructura controlada por el Estado, seguridad criptográfica verificable, complementariedad con el Parlamento, transparencia algorítmica obligatoria, inclusión universal, brecha digital 0, 2. Arquitectura institucional 1. Infraestructura base. La implementación debería apoyarse en la experiencia de la Corte Electoral y en la capacidad técnica de AGESIC. Se crearía una nueva entidad autónoma. Agencia Nacional de Democracia Digital, ANDD. Características. Autonomía constitucional, similar a la Corte Electoral. Dirección colegiada multipartidaria. Auditoría técnica permanente. Comité ético independiente. Su función no es política. Es infraestructural. 3. Componentes del modelo Tecladel 1. Identidad digital universal avanzada, base del sistema. Identidad biométrica segura. Firma digital obligatoria para participación. Custodia estatal de claves con sistema de recuperación descentralizado. Sin identidad digital robusta no hay legitimidad. Tecladel 2. Voto electrónico verificable, no obligatorio en primera etapa. Sistema híbrido. Voto presencial tradicional coexistente. Opción de voto remoto con doble verificación. Blockchain estatal para trazabilidad. Auditorías ciudadanas abiertas. Claves. Anonimato garantizado. Verificabilidad individual sin revelar identidad. Pruebas públicas previas a cada elección. La Corte Electoral seguiría siendo la autoridad final. Tecladel 3. Plataforma Nacional de Deliberación Pública. Antes de votar, deliberar. La plataforma incluiría foros estructurados por tema. Moderación algorítmica transparente. Resúmenes automáticos neutrales. Indicadores de consenso y divergencia. Cada proyecto de ley relevante tendría un espacio oficial obligatorio. Tecladel 4. Simulador presupuestal ciudadano. Herramienta interactiva. El ciudadano puede reasignar partidas. El sistema muestra impacto fiscal en tiempo real. Modelos predictivos proyectan consecuencias a 5-10 años.
Esto no sustituye al Parlamento, pero eleva comprensión colectiva. Tecla del 5. Iniciativa digital ciudadana. Actualmente existen mecanismos de referéndum y plebiscito. Se podría agregar: recolección de firmas digital verificable. Umbral menor para abrir debate parlamentario. Umbral mayor para plebiscito vinculante. Reduce fricción sin banalizar el mecanismo. Tecla del 6. Evaluación continua de mandatos. Sin caer en revocatorias permanentes. Encuestas institucionales verificadas trimestrales. Indicadores públicos de cumplimiento programático. Panel ciudadano aleatorio, mini asambleas digitales. Transparencia sin inestabilidad. 4. Seguridad y confianza. La seguridad no es solo técnica. Es psicológica. Medidas clave. Código abierto obligatorio. Auditorías internacionales cruzadas. Simulacros públicos de ataque. Redundancia física de servidores en territorio nacional. Sistema offline de respaldo permanente. El sistema debe poder funcionar incluso ante ciberataque masivo. V. Inclusión y brecha digital. Uruguay tiene buena conectividad, pero no perfecta. Políticas complementarias. Centros públicos de participación digital en todo el país. Capacitación obligatoria en alfabetización digital cívica. Interfaces simplificadas para adultos mayores. La democracia digital debe ser universal o no será democrática. B. Riesgos a evitar: populismo instantáneo, decisiones emocionales sin deliberación suficiente. Captura algorítmica. Sesgos ocultos en sistemas de recomendación. Fatiga participativa. Demasiadas consultas generan indiferencia. Polarización amplificada. Redes mal diseñadas intensifican conflicto. Por eso el diseño debe ser gradual. 7. Implementación por fases. Fase 1, 2026-2030, plataforma deliberativa piloto simulador presupuestal identidad digital reforzada. Fase 2, 2030-2035, iniciativa ciudadana digital auditoría algorítmica obligatoria paneles ciudadanos aleatorios. Fase 3, 2035-2045, voto electrónico opcional integración plena con sistema parlamentario. Fase 4, 2045-2056, democracia híbrida madura participación estructurada permanente exportación del modelo a otros países. 8. El impacto cultural. Uruguay tiene una cultura política moderada, baja violencia institucional y tradición de acuerdos. La democracia digital podría aumentar participación sin aumentar conflicto. Fortalecer confianza. Reducir intermediación opaca. Pero también puede exponer desacuerdos latentes. Hacer visibles tensiones generacionales. El diseño debe priorizar deliberación sobre reacción. 9. Uruguay 2056, democracia aumentada. Imaginemos una elección nacional en 2056, el ciudadano revisa programas comparados por IA neutral. Participa en foros deliberativos con vecinos de distintos departamentos. Simula impacto fiscal de promesas. Vota desde su casa o presencialmente. Puede verificar que su voto fue contado sin revelar su identidad. No es ciencia ficción. Es infraestructura institucional coherente con la tradición uruguaya. X. Pregunta estratégica final. Uruguay nació como equilibrio geopolítico. En el siglo XX fue laboratorio social. Puede convertirse en el primer laboratorio latinoamericano de democracia digital madura. La tecnología está disponible. La verdadera variable es cultural y política. @CX2GC. 2026. Pergamino. Cambios constitucionales necesarios para habilitar una democracia digital plena en Uruguay. La Constitución uruguaya ha sido reformada varias veces, 1918, 1934, 1942, 1952, 1967, 1989, 1994, 1996, 2004. Es un texto vivo. Pero su arquitectura es analógica, presupone presencialidad física, soporte papel y procedimientos tradicionales. Para avanzar hacia una democracia digital madura sin erosionar garantías, los cambios deberían ser quirúrgicos, no refundacionales. Y
Principio rector, equivalencia jurídica digital rombo azul pequeño reforma propuesta, incorporar un artículo que establezca, la identidad digital certificada por el Estado tendrá la misma validez jurídica que la identidad presencial. Esto crea base constitucional para voto remoto verificable. Firma digital en iniciativas populares. Participación deliberativa vinculante. Sin este principio, todo sistema digital quedaría subordinado a legislación ordinaria vulnerable. 2. Reconocimiento constitucional del voto electrónico. Actualmente la Constitución presupone voto secreto, obligatorio y presencial administrado por la Corte Electoral. Reforma necesaria. Agregar una cláusula que establezca: el voto podrá ejercerse por medios electrónicos certificados. El sistema deberá garantizar secreto, universalidad, integridad verificable, auditoría pública. La Corte Electoral mantendría autoridad plena, pero con facultades explícitas para regular tecnología electoral. 3. Creación constitucional de la Agencia Nacional de Democracia Digital. Si la democracia digital va a ser estructural, su órgano rector no puede depender de una ley simple. Reforma propuesta. Crear un órgano autónomo constitucional. Dirección colegiada con mayorías especiales. Mandatos escalonados para evitar captura partidaria. Obligación de transparencia algorítmica. Se ubicaría al mismo nivel institucional que la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas. 4. Iniciativa ciudadana digital. Hoy la Constitución exige firmas físicas para plebiscitos y referéndums. Modificación. Reconocer firma digital certificada como válida. Permitir recolección electrónica con trazabilidad. Establecer doble verificación de identidad. Esto reduce fricción participativa sin bajar umbrales de legitimidad. V. Deliberación pública obligatoria previa. Nueva cláusula. Toda reforma constitucional y toda ley de impacto estructural deberá contar con instancia de deliberación pública digital certificada. No vinculante en decisión final, pero obligatoria en proceso. Eleva calidad del debate. B. Presupuesto con transparencia algorítmica. Modificar el régimen presupuestal para incluir publicación obligatoria de modelos de proyección. Simulación ciudadana abierta. Auditoría técnica independiente. Esto implica ajustes en los artículos que regulan la iniciativa presupuestal del Poder Ejecutivo. 7. Protección de derechos digitales. Agregar capítulo o sección específica, derechos digitales fundamentales, derecho a identidad digital segura. Derecho a protección de datos personales reforzada. Derecho a explicación algorítmica en decisiones públicas. Derecho a desconexión cívica, no obligación de uso exclusivo digital. Derecho a acceso universal a conectividad básica. La democracia digital debe ampliar derechos, no reducirlos. 8. Blindaje contra populismo instantáneo. Uno de los mayores riesgos de digitalizar es la hiperreactividad. Podrían incorporarse límites constitucionales. Periodos mínimos de deliberación antes de consultas vinculantes. Requisitos de mayoría reforzada en reformas impulsadas digitalmente. Cláusulas de estabilidad institucional. Uruguay tiene tradición de prudencia. Esa cultura debe preservarse. 9. Sistema híbrido obligatorio. Cláusula clave. En ningún caso la modalidad digital sustituirá de forma exclusiva los mecanismos presenciales. Esto protege inclusión de adultos mayores, zonas rurales y sectores vulnerables. X. Procedimiento de reforma. El desafío real. La reforma constitucional en Uruguay requiere iniciativa legislativa o popular. Mayorías especiales. Plebiscito nacional no es sencillo. Pero tampoco imposible si se construye consenso multipartidario. Dado el carácter estructural de estos cambios, sería recomendable. Comisión multipartidaria. Participación académica. Consulta pública amplia. Implementación gradual posterior. 11. Escenario 2056. Con reforma aplicada con estos cambios, Uruguay tendría, democracia híbrida constitucionalizada, infraestructura digital protegida jurídicamente, derechos digitales blindados, instituciones preparadas para evolución tecnológica. No sería una ruptura histórica. Sería una continuidad coherente con su tradición institucional. 12.
Pregunta estratégica profunda. Las constituciones no solo organizan poder, organizan confianza. ¿Está la sociedad uruguaya preparada para constitucionalizar la tecnología sin sentir que está arriesgando su estabilidad? Esa es la verdadera reforma. @CX2GC 2026. Balanza tensiones entre democracia digital y sistema de partidos en Uruguay. Uruguay tiene uno de los sistemas de partidos más institucionalizados de América Latina. El Partido Nacional y el Partido Colorado existen desde el siglo XIX, y el Frente Amplio desde 1971, la alternancia ha sido estable y pacífica. La democracia digital no entra en un vacío. Entra en un sistema partidario fuerte. Y ahí aparecen tensiones estructurales. Y intermediación bies. Desintermediación. Los partidos cumplen funciones clásicas, agregan demandas sociales, forman cuadros técnicos, organizan programas, canalizan conflicto. La democracia digital tiende a reducir intermediación, permitir acción directa, visibilizar demandas fragmentadas. La tensión es clara: si el ciudadano puede participar directamente en cada etapa, ¿para qué necesita partido? Pero sin partidos, la política se atomiza. El desafío no es eliminar intermediación, sino redefinirla. 2. Programas estables bies. Opinión instantánea. Los partidos trabajan con plataformas programáticas de mediano plazo. La democracia digital puede amplificar tendencias emocionales rápidas, movilizaciones coyunturales, opinión volátil. Uruguay tiene cultura de estabilidad. Si el diseño digital prioriza reacción sobre deliberación, puede erosionar esa estabilidad. Riesgo: política en tiempo real incompatible con planificación estructural. 3. Disciplina partidaria bies. Representación individual en el Parlamento uruguayo. La disciplina partidaria es relativamente fuerte. Con democracia digital, los legisladores podrían enfrentar presión directa y constante. Las bases podrían desafiar decisiones de cúpulas. La autoridad interna se fragmentaría. Esto puede democratizar los partidos, o debilitarlos. 4. Financiamiento y competencia. La digitalización reduce costos de movilización. Movimientos emergentes podrían organizarse rápidamente, recolectar firmas digitales, generar agendas sin estructura territorial. Para partidos tradicionales esto puede representar pérdida de monopolio organizativo, mayor competencia temática, desafío a liderazgos históricos, pero también oportunidad de renovación. Polarización algorítmica. Uruguay tiene niveles de polarización relativamente bajos comparados con la región. Una mala arquitectura digital puede incentivar cámaras de eco, priorizar contenidos extremos, penalizar posiciones moderadas. Los partidos uruguayos históricamente han funcionado como amortiguadores del conflicto. Un sistema digital mal diseñado podría desbordarlos. Liderazgos y legitimidad en la cultura política uruguaya. Figuras como José Mujica o Luis Alberto Lacalle Pou han ejercido liderazgos con fuerte identificación partidaria. La democracia digital podría desplazar el foco hacia liderazgos más horizontales. Influencers políticos sin estructura partidaria. Figuras técnicas con legitimidad algorítmica. Pregunta clave: ¿puede el liderazgo partidario coexistir con legitimidad digital distribuida? 7. Riesgo de bypass institucional. Si los mecanismos digitales permiten consultas frecuentes, iniciativas rápidas, movilización masiva, podría generarse una cultura de bypass al Parlamento. Eso tensiona la lógica representativa. La clave es establecer límites constitucionales claros, umbrales razonables, periodos mínimos de deliberación, complementariedad obligatoria. 8. Oportunidades para los partidos. No todo es amenaza. La democracia digital puede fortalecer democracia interna partidaria, permitir primarias digitales seguras, mejorar rendición de cuentas programática, generar bases de datos de participación real. Un partido que integre tecnología puede volverse más transparente y atractivo. 9. 3 escenarios posibles. Escenario 1. Erosión partidaria. Movimientos digitales fragmentan sistema. Aumenta volatilidad electoral.
Se debilita estabilidad histórica. Escenario 2, adaptación inteligente. Partidos incorporan plataformas deliberativas. Renovación generacional digital. Sistema se moderniza sin ruptura. Escenario 3, hibridación madura, óptimo. Partidos siguen agregando demandas. Ciudadanos participan más directamente. Parlamento se vuelve más transparente. Tecnología actúa como infraestructura, no como actor. X. La variable cultural uruguaya. Uruguay no es país de estallidos digitales masivos ni de hipermovilización permanente. Su cultura política es moderada. Institucional. Gradualista. Eso puede amortiguar tensiones. Pero también puede generar resistencia conservadora. 11. Pregunta estratégica. El sistema de partidos uruguayo fue la columna vertebral de la estabilidad republicana. La democracia digital plantea una disyuntiva. Se convierte en herramienta para revitalizar partidos, o en mecanismo que los vuelve obsoletos. El resultado dependerá del diseño institucional, no de la tecnología en sí. @CX2GC. 2026. Brújula impacto en coaliciones y balotaje uruguayo. Democracia digital en un sistema de segunda vuelta. Uruguay tiene una arquitectura electoral específica desde la reforma de 1996. Elección presidencial con balotaje obligatorio si nadie supera el 50%. Elecciones legislativas simultáneas. Sistema proporcional para el Parlamento. Ese diseño favorece. Multipartidismo moderado. Negociación entre primera y segunda vuelta. Formación de coaliciones post primera ronda. La democracia digital no elimina esa lógica. Pero puede alterarla profundamente. Y la función estructural del balotaje. El balotaje cumple 3 funciones clave: forzar mayoría clara en la presidencia. Incentivar alianzas amplias. Moderación programática en segunda vuelta. Es un mecanismo de estabilización. La pregunta es: ¿qué ocurre si la ciudadanía participa digitalmente de forma más constante entre ambas vueltas? 2. Transparencia programática inmediata. Con herramientas digitales, los acuerdos entre partidos podrían publicarse en tiempo real. La ciudadanía podría comparar compromisos. Simuladores podrían proyectar impacto de acuerdos de coalición. Esto haría más transparente la negociación. Pero también podría rigidizarla, las concesiones quedarían expuestas a escrutinio inmediato. 3. Presión directa sobre negociaciones. Hoy las coaliciones se negocian en espacios partidarios. Con democracia digital, militantes y votantes podrían pronunciarse digitalmente sobre acuerdos. Podrían surgir consultas internas vinculantes. Dirigentes tendrían menos margen de maniobra estratégica. Esto podría democratizar las coaliciones. O paralizarlas por exceso de consulta. 4. Fragmentación y primera vuelta. La digitalización reduce barreras de entrada política. Podría aumentar. Micropartidos digitales. Candidaturas altamente personalistas. Agendas temáticas hipersegmentadas. Consecuencia posible. Mayor fragmentación en primera vuelta. Balotajes más frecuentes. Dificultad creciente para consolidar mayorías legislativas. El sistema proporcional amplifica ese efecto. V. Balotaje digital deliberativo. Imaginemos un escenario 2045-2056, entre primera y segunda vuelta, se habilita plataforma oficial de debate estructurado. Los candidatos responden preguntas ciudadanas verificadas. Se publican comparaciones automáticas de programas. Se simulan escenarios de gobernabilidad legislativa. El balotaje se transforma en proceso deliberativo intensivo, no solo campaña emocional. Eso podría elevar calidad democrática. B. Riesgo de polarización acelerada. El intervalo entre vueltas es corto, aprox. Un mes. Si el ecosistema digital amplifica emociones, favorece contenidos extremos, premia confrontación, el balotaje podría volverse más polarizante que hoy. Uruguay históricamente ha evitado polarizaciones irreversibles. El diseño digital deberá proteger esa tradición. 7. Coaliciones permanentes. BIES.
Coaliciones episódicas. Desde 2019 Uruguay ha vivido una experiencia de coalición formal de gobierno. La democracia digital podría generar dos tendencias opuestas. Tecla del 1. Mayor institucionalización de coaliciones. Acuerdos programáticos publicados y monitoreados digitalmente. Seguimiento ciudadano del cumplimiento. Tecla del 2. Mayor volatilidad. Presión constante que debilite cohesión interna. Dificultad para sostener disciplina legislativa. El equilibrio dependerá del diseño de participación. 8. Impacto en el Parlamento. El presidente electo por balotaje puede no tener mayoría parlamentaria. Con democracia digital. Se podría aumentar presión ciudadana directa sobre legisladores. Podrían habilitarse consultas previas a votaciones clave. Se transparentarían negociaciones legislativas. Esto puede mejorar rendición de cuentas. Pero también reducir flexibilidad negociadora. 9. Modificar el balotaje. Sería necesario reformarlo. Posibilidades teóricas: mantener sistema actual, pero digitalizar deliberación. Incorporar segunda vuelta con participación digital anticipada. Implementar ranking o voto preferencial, cambio mayor. En Uruguay, el balotaje ha funcionado como mecanismo de legitimidad. Cambiarlo sería más disruptivo que digitalizarlo. Probablemente lo prudente sería mantenerlo y enriquecerlo. X. Escenario óptimo 2056. Primera vuelta con amplia participación. Transparencia digital total de resultados. Deliberación estructurada entre vueltas. Coaliciones negociadas con participación interna digital. Balotaje con alta legitimidad. El sistema no pierde estabilidad. Gana profundidad deliberativa. 11. Escenario problemático. Fragmentación creciente. Micromovimientos digitales. Campañas ultrarrápidas e hiperemocionales. Negociaciones expuestas que se vuelven inviables. Polarización que erosiona cultura moderada. El balotaje deja de ser moderador y se vuelve amplificador. 12. Pregunta estructural. El balotaje uruguayo fue diseñado para ordenar pluralidad. La democracia digital tiende a amplificar pluralidad. ¿Podrá el sistema absorber mayor complejidad sin perder gobernabilidad? Uruguay ha demostrado históricamente capacidad de adaptación incremental. La clave será diseñar tecnología que fortalezca la lógica de acuerdos, no que premie la fragmentación. @CX2GC. 2026. Edificio de estilo clásico. Cómo blindar gobernabilidad en escenarios de alta pluralidad. Uruguay en un sistema más fragmentado y digital. La pluralidad no es un problema en sí. Uruguay nació plural. Lo que sí puede volverse problemático es la fragmentación sin mecanismos de agregación. Si la democracia digital aumenta voces, agendas y micromovimientos, el desafío no es reducir pluralidad. Es institucionalizarla sin bloquear decisiones. Y entender el riesgo real. En un escenario de alta pluralidad podrían ocurrir más partidos pequeños en primera vuelta, bancadas legislativas fragmentadas, coaliciones más complejas, presión digital constante sobre acuerdos. El peligro no es la diversidad. Es la inestabilidad decisional crónica. 2. Blindajes institucionales posibles. Tecla del 1. Umbral electoral razonable sin eliminar proporcionalidad. Establecer o ajustar umbral mínimo nacional para representación parlamentaria. Evitar microbancadas con un diputado sin capacidad de articulación. Esto no reduce pluralidad, la ordena. Tecla del 2. Incentivos a coaliciones preelectorales. Hoy muchas alianzas se consolidan después de la primera vuelta. Se podría incentivar presentación de coaliciones programáticas previas. Exigir acuerdos marco registrados antes de la elección. Permitir listas comunes en más niveles. La gobernabilidad mejora cuando los votantes saben qué coalición están eligiendo. Tecla del 3. Contrato programático obligatorio. En caso de gobierno de coalición. Publicación formal de acuerdo programático. Metas cuantificables. Calendario de implementación. Seguimiento digital público. La tecnología aquí fortalece estabilidad en lugar de debilitarla. Tecla del 4. Voto de censura constructivo. Uruguay no tiene un sistema parlamentario, pero podría incorporar un mecanismo inspirado en Alemania. Solo puede destituirse a un ministro,
o eventualmente al gabinete, si se presenta alternativa viable. Evita crisis sin solución. Tecla del 5. Agenda legislativa priorizada constitucionalmente. En escenarios fragmentados, el Ejecutivo necesita herramientas claras. Podría establecerse un número limitado de proyectos con trámite prioritario anual. Plazos obligatorios de tratamiento. Mecanismos de mediación institucional si no hay acuerdo. No es concentración de poder. Es garantía de decisión. Tecla del 6. Panel ciudadano aleatorio consultivo. En momentos de bloqueo político. Convocar asambleas ciudadanas sorteadas. Deliberación estructurada. Recomendaciones públicas no vinculantes. Sirven como presión moderadora y legitimadora. 3. Blindajes culturales. La gobernabilidad no es solo reglas. Es hábitos. Uruguay históricamente tuvo cultura de negociación. Respeto institucional. Moderación retórica. En un entorno digital más intenso, se debe diseñar plataformas que incentiven acuerdos, no polarización. Penalizar desinformación institucional. Premiar transparencia programática. La arquitectura digital influye en la cultura política. 4. Rol del balotaje. El balotaje ya es un mecanismo de blindaje. En alta pluralidad. Garantiza mayoría clara en el Ejecutivo. Obliga a convergencia. Mantenerlo es prudente. Pero podría complementarse con debate programático obligatorio entre vueltas. Simulación pública de escenarios legislativos. V. Riesgo de hiperconsulta. Si todo se consulta todo el tiempo, se debilita autoridad representativa. Se vuelve difícil cerrar decisiones. Se incentiva presión constante. Blindaje necesario. Limitar número anual de consultas vinculantes. Exigir periodos mínimos de deliberación. Establecer umbrales elevados para reformas estructurales. La participación debe ser intensa, pero no caótica. B. Escenario óptimo 2056. Alta pluralidad, pero, coaliciones predefinidas. Parlamento fragmentado pero funcional. Agenda clara. Evaluación digital constante. Ciudadanía informada sin gobernar directamente cada decisión. El sistema absorbe complejidad sin paralizarse. 7. Escenario de riesgo. Alta pluralidad y mala arquitectura digital, micropartidos efímeros. Negociaciones expuestas que se rompen. Movilización digital permanente. Crisis legislativas frecuentes. La estabilidad histórica se erosiona lentamente. 8. Clave estratégica. Uruguay no necesita reducir pluralidad. Necesita fortalecer mecanismos de agregación y decisión. En términos simples. Más voces visto grueso negro. Más transparencia visto grueso negro. Más deliberación visto grueso negro. Pero también. Reglas claras para cerrar decisiones visto grueso negro. 9. Pregunta final. Uruguay siempre fue equilibrio entre diversidad y orden. En la era digital, la tensión será más intensa. ¿Podrá el país diseñar instituciones que permitan más participación sin sacrificar capacidad de decidir? Ahí se juega la gobernabilidad del Uruguay tecnológico. @CX2GC. 2026. Cerebro. Cómo diseñar plataformas digitales que incentiven consenso. Arquitectura institucional para una democracia que acuerda. La mayoría de las plataformas digitales actuales maximizan engagement, no entendimiento. Premian intensidad emocional, no calidad deliberativa. Si Uruguay decide desarrollar una infraestructura pública de deliberación democrática, el objetivo no puede ser más interacción. Debe ser, más convergencia racional sin suprimir disenso legítimo. Diseñar para consenso no significa diseñar para unanimidad. Significa diseñar para acuerdos suficientemente amplios y estables. Y cambiar la métrica central. Las redes privadas optimizan, tiempo de permanencia, reacciones, viralidad. Una plataforma pública debe optimizar, claridad argumentativa, reducción de malentendidos, identificación de zonas de acuerdo, calidad del intercambio. La métrica cambia la cultura. 2. Principios de diseño deliberativo. Tecla del 1. Priorizar argumentos, no personas. Publicaciones estructuradas por tesis y evidencia.
Sistema que ordena aportes por calidad argumentativa, no popularidad. Despersonalización del conflicto. Evita tribalismo. Tecla del 2 Visualización de consensos parciales. En vez de mostrar solo a favor barra en contra, mostrar. Áreas de coincidencia transversal. Puntos de desacuerdo específicos. Nivel de intensidad del desacuerdo. La mayoría de los conflictos no son binarios, son graduales. Tecla del 3 Moderación algorítmica transparente. Reglas públicas. Código abierto. Indicadores de intervención visibles. Registro de decisiones de moderación. La opacidad genera sospecha, la transparencia genera confianza. Tecla del 4 Deliberación por etapas. En lugar de discusión abierta infinita. Fase informativa, documentos base neutrales. Fase de preguntas aclaratorias. Fase argumentativa estructurada. Fase de síntesis automática y humana. Fase de votación o recomendación. El orden reduce ruido. Tecla del 5 Paneles ciudadanos sorteados. Complementar plataforma abierta con grupos aleatorios representativos. Deliberación profunda asistida. Recomendaciones públicas. Reduce captura por minorías hiperactivas. 3. Ingeniería del desacuerdo. El conflicto no debe eliminarse. Debe estructurarse. Técnicas posibles. Exigir que antes de refutar, el usuario resuma correctamente la posición contraria. Sistema de puntos de comprensión además de puntos de apoyo. Incentivar aportes que integren perspectivas opuestas. Esto transforma la lógica del debate. 4. Diseño contra la polarización. La polarización crece cuando se muestran contenidos extremos. Se agrupan usuarios homogéneos. Se recompensa la indignación. Una plataforma pública puede mezclar deliberadamente perfiles diversos. Priorizar posiciones intermedias. Penalizar lenguaje deshumanizante. Limitar frecuencia de intervención para evitar dominación. La arquitectura moldea el comportamiento. V. Simulación de impacto antes de opinar, antes de votar o apoyar, mostrar consecuencias proyectadas. Comparar escenarios alternativos. Visualizar efectos presupuestales o sociales. La información reduce impulsividad. B. Ritmo deliberativo. La velocidad es enemiga del consenso. Medidas posibles. Periodos mínimos obligatorios de deliberación. Enfriamiento antes de votación final. Límite de intervenciones por día. El tiempo estabiliza. 7. Incentivos simbólicos. El diseño puede premiar aportes que construyen síntesis. Argumentos que integran posiciones. Participación constante y respetuosa. No con dinero. Con reputación pública cívica. 8. Protección contra manipulación. Blindajes técnicos, identidad digital verificada. Detección automática de bugs. Auditoría independiente. Registro público de actividad anómala. Sin seguridad, el consenso es vulnerable. 9. Cultura política uruguaya. Como ventaja, Uruguay tiene tradición de negociación parlamentaria. Moderación discursiva. Respeto institucional. Una plataforma bien diseñada puede amplificar esa cultura en vez de destruirla. En países con polarización extrema sería más difícil. Uruguay tiene terreno fértil. X. Escenario 2056, deliberación madura. Imaginemos, proyecto de ley estructural. Ciudadanos deliberan en plataforma oficial. Se identifican 4 puntos de consenso transversal. Parlamento incorpora ajustes. Minorías mantienen desacuerdo legítimo, pero proceso es transparente. No unanimidad. Sí legitimidad. 11. El principio clave: las plataformas no son neutrales. Son arquitecturas de comportamiento. Si se diseñan para competencia emocional, generan polarización. Si se diseñan para comprensión estructurada, pueden generar acuerdos. 12. Pregunta final. Uruguay ha demostrado que puede procesar conflictos sin romperse. Puede ahora diseñar tecnología que institucionalice esa virtud. La democracia digital no es un software.
Es una decisión cultural expresada en código. @cx2gc. 2026. Edificio de estilo clásico. Cómo integrar formalmente una plataforma deliberativa digital al proceso legislativo uruguayo. Integrar no es superponer. No se trata de crear otra capa de opinión, sino de insertar la deliberación digital dentro del procedimiento parlamentario con efectos claros y límites definidos. Uruguay tiene una tradición legislativa ordenada, con iniciativa del Poder Ejecutivo o parlamentaria, tratamiento en comisión y votación en plenario. La integración debe respetar esa lógica. Y. Principio estructural, complementariedad obligatoria. La plataforma digital no sustituye al Parlamento. No legisla. No plebiscita automáticamente cada ley. Su función es estructurar deliberación pública previa y acompañar el seguimiento posterior. Debe convertirse en una fase formal del trámite legislativo. 2. Incorporación reglamentaria. Primer paso viable. Antes de reformar la Constitución, puede avanzarse vía reforma de los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes. Ley Marco de Deliberación Pública Digital. Esto permite pilotear sin alterar la arquitectura básica. 3. Modelo de integración por etapas. Tecla del 1. Registro obligatorio de proyectos en plataforma. Al ingresar un proyecto, se publica versión íntegra. Se adjunta resumen técnico neutral. Se presenta simulación básica de impacto, si aplica. Se abre periodo de información ciudadana. Plazo sugerido, 15-30 días antes del tratamiento en comisión, salvo urgencia. Tecla del 2. Fase deliberativa estructurada. Durante el tratamiento en comisión, ciudadanos pueden presentar aportes argumentativos estructurados. Expertos acreditados pueden enviar informes. Se habilitan preguntas dirigidas a legisladores. La comisión debe recibir un informe de síntesis generado por la plataforma. Incorporar respuesta formal a principales consensos y desacuerdos detectados. No obliga a aceptar propuestas. Obliga a responderlas. Tecla del 3. Informe de consenso digital adjunto al dictamen. Antes de pasar a plenario. Se genera documento oficial. Principales apoyos. Principales críticas. Nivel de consenso transversal. Puntos técnicos sensibles. Ese informe se integra al expediente legislativo. Esto crea trazabilidad pública. Tecla del 4. Seguimiento postaprobación. Una vez aprobada la ley, se abre módulo de seguimiento de implementación. Se comparan resultados con objetivos declarados. Ciudadanía puede evaluar cumplimiento. La deliberación no termina en la votación. 4. Tipos de proyectos con deliberación obligatoria. No todo debe pasar por fase extensa. Podría clasificarse. Leyes estructurales, presupuesto, educación, seguridad social, deliberación obligatoria amplia. Reformas administrativas menores. Deliberación simplificada. Urgencias justificadas. Deliberación posterior compensatoria. Se necesita criterio de proporcionalidad. V. Rol de las comisiones parlamentarias. Las comisiones son el corazón técnico del Parlamento. La integración digital debería reforzar su centralidad. No sustituir audiencias presenciales. Permitir comparecencias híbridas. Registrar públicamente interacciones. Podría incluso establecerse que cada comisión tenga un relator digital responsable de sintetizar insumos ciudadanos. B. Blindajes necesarios para evitar distorsiones. Identidad digital verificada. Límite de intervenciones repetitivas. Filtros antibots y anticampañas coordinadas. Transparencia total del algoritmo de ordenamiento. Sin seguridad, el proceso se vuelve vulnerable. 7. Relación con partidos políticos. Los partidos no deben ser desplazados. Pueden utilizar la plataforma para consultas internas. Integrar aportes ciudadanos a su estrategia legislativa. Transparentar posiciones frente a bases. La plataforma fortalece representación si se usa como herramienta, no como bypass. 8. Posible modificación constitucional futura. Una vez consolidado el modelo por ley y reglamento, podría incorporarse cláusula constitucional que establezca
el procedimiento legislativo incluirá instancias de deliberación pública digital estructurada, conforme a la ley. Eso daría estabilidad a largo plazo. 9. Escenario práctico. Imaginemos una reforma educativa en 2035, proyecto ingresa. Plataforma publica versión y simulaciones. Ciudadanos deliberan 30 días. Comisión recibe síntesis estructurada. Se ajustan artículos. Plenario debate con informe digital adjunto. Aprobación. Seguimiento público anual de metas. Resultado. Mayor legitimidad. Mayor trazabilidad. Menor sospecha de negociación opaca. X. Riesgos a evitar: convertir plataforma en espacio simbólico sin impacto real. Saturar Parlamento con insumos irrelevantes. Generar demoras excesivas. Politizar la administración técnica del sistema. La integración debe ser funcional, no decorativa. 11. La clave cultural. El Parlamento uruguayo tiene tradición de negociación reservada. Integrar deliberación digital implica mayor exposición pública. Menor margen de ambigüedad estratégica. Mayor presión argumentativa. Eso puede incomodar. Pero también fortalecer legitimidad. 12. Pregunta estratégica: ¿puede el Parlamento uruguayo transformarse en una institución híbrida, donde la deliberación ciudadana estructurada sea parte formal del proceso, sin perder su rol decisorio central? Si la respuesta es sí, Uruguay podría construir una democracia aumentada sin debilitar su arquitectura republicana. @CX2GC. 2926. Candado cerrado y llave: infraestructura técnica estatal necesaria. Para una democracia digital uruguaya segura, soberana y resiliente. 20302056. Si la deliberación y el voto digital se integran formalmente al proceso legislativo y electoral, la pregunta deja de ser política y pasa a ser estructural. ¿Qué infraestructura estatal puede sostener eso sin vulnerabilidad sistémica? No se trata de hacer una app. Se trata de construir una infraestructura crítica nacional, comparable al sistema eléctrico o financiero. Y. Principio rector: soberanía y verificabilidad y redundancia. Una democracia digital robusta debe cumplir 3 condiciones: soberanía tecnológica real, infraestructura bajo jurisdicción nacional. Verificabilidad criptográfica independiente. Redundancia física y lógica ante fallos o ataques. En Uruguay, la base institucional podría apoyarse en la experiencia de la GESIC y en la autoridad electoral de la Corte Electoral. Pero el salto requeriría una capa adicional de infraestructura crítica. 2. Capas de la arquitectura técnica. Tecla del 1. Capa de identidad digital nacional. Base absoluta del sistema. Requisitos. Identidad digital única vinculada a cédula. Autenticación multifactor, biometría y token criptográfico. Sistema de recuperación de credenciales descentralizado. Certificados digitales emitidos por autoridad certificadora estatal. Debe existir separación estricta entre identidad civil, registro electoral, registro de participación. Para proteger anonimato. Tecla del 2. Capa criptográfica electoral. Para voto electrónico verificable. Cifrado de extremo a extremo. Firma digital individual. Separación matemática entre identidad y voto. Mecanismos de prueba de inclusión sin revelar elección. Registro distribuido verificable, blockchain estatal o ledger público auditado. El sistema debe permitir verificación individual. Auditoría colectiva. Recuento reproducible. Y, crucialmente, debe poder auditarse sin confiar ciegamente en el Estado. Tecla del 3. Centros de datos soberanos. Infraestructura física. Data centers en territorio nacional. Redundancia geográfica, mínimo 3 ubicaciones. Servidores aislados de nube comercial extranjera. Backup offline permanente. Segmentación de red crítica. La infraestructura no puede depender de proveedores externos sin control contractual fuerte. Tecla del 4. Red de resiliencia nacional. Escenario extremo. Ataque cibernético masivo. Corte energético. Sabotaje digital. El sistema debe poder operar en modo degradado.
Revertir a modalidad presencial inmediata. Validar resultados sin conexión externa. Democracia digital no puede significar fragilidad. Tecla del 5 motor de deliberación algorítmica. Plataforma deliberativa requiere. Algoritmos de ordenamiento transparentes. Detección de bots y comportamiento coordinado. Sistemas de análisis semántico para síntesis neutral. Registro público de versiones de algoritmo. Código abierto obligatorio. Toda modificación debe quedar documentada y auditable. Tecla del 6 Centro Nacional de Ciberseguridad Democrática. Unidad especializada con monitoreo 24/7. Simulación periódica de ataques. Equipo rojo independiente. Cooperación internacional técnica. No solo defensa reactiva, anticipación estratégica. 3. Separación de funciones críticas para evitar concentración excesiva, identidad digital bajo autoridad civil. Infraestructura electoral bajo corte electoral. Auditoría técnica bajo organismo autónomo. Supervisión parlamentaria periódica. La arquitectura debe evitar que un solo actor controle todo el sistema. 4. Transparencia radical. Cada componente debe cumplir. Publicación de código fuente. Publicación de protocolos. Auditorías académicas abiertas. Simulacros públicos previos a elecciones. Confianza igual a verificabilidad pública. V. Inclusión tecnológica. Infraestructura no es solo servidores. Se necesita centros de acceso público en todo el país. Equipamiento seguro en oficinas descentralizadas. Capacitación digital permanente. Soporte técnico universal. La brecha digital es riesgo democrático. B. Presupuesto y escala. Uruguay es pequeño. Eso es ventaja, escala manejable. Menor superficie de ataque. Implementación gradual posible. Pero requiere inversión sostenida. Infraestructura física. Capital humano especializado. Investigación criptográfica local. Esto es política de Estado, no proyecto de gobierno. 7. Fases de implementación técnica. Fase 1, 2026-2030, refuerzo identidad digital. Plataforma deliberativa piloto. Data centers redundantes. Fase 2, 2030-2035. Auditoría criptográfica completa. Implementación voto electrónico opcional. Centro Nacional de Ciberseguridad Democrática. Fase 3, 2035-2045. Integración total de liberación y Parlamento. Sistema híbrido plenamente operativo. Exportación de know-how institucional. 8. Riesgos técnicos. Dependencia de proveedores extranjeros. Vulnerabilidades no detectadas. Falta de talento local suficiente. Subestimación del riesgo geopolítico. La infraestructura democrática es objetivo estratégico. 9. Ventaja uruguaya. Uruguay tiene alta confianza institucional. Baja corrupción estructural. Tamaño administrativamente manejable. Cultura de gradualismo. Eso facilita implementación prudente. X. Pregunta estructural. La democracia digital no es solo innovación. Es infraestructura crítica de soberanía. ¿Está Uruguay dispuesto a tratarla como trata su sistema eléctrico o su estabilidad financiera? Si la respuesta es sí, la infraestructura técnica es viable. Si se la ve como simple modernización administrativa, será vulnerable. @CX2GC. 2026. Abaco. Arquitectura criptográfica concreta del voto verificable. Diseño técnico para una democracia digital uruguaya, modelo 2035-2056. Aquí bajamos al nivel matemático arquitectónico. No hablamos de voto electrónico simple, sino de voto remoto verificable extremo a extremo, E2EV, con anonimato garantizado. Integridad matemática. Auditabilidad pública. Resistencia a coerción. Independencia del servidor central. Y objetivos criptográficos fundamentales. Un sistema robusto debe cumplir simultáneamente. Autenticidad. Solo votan habilitados. Unicidad. Un ciudadano igual a un voto válido.
Anonimato fuerte: no se puede vincular identidad con elección. Verificabilidad individual: el votante puede comprobar que su voto fue incluido. Verificabilidad universal: cualquiera puede auditar el conteo. Resistencia a coerción: no se puede demostrar a terceros como voto. Tolerancia a fallos: no depende de un solo nodo. 2. Arquitectura en capas criptográficas. Tecla del 1: identidad y autenticación, sin romper anonimato, fase previa al voto, autenticación multifactor, cédula y biometría y certificado digital. Firma digital del derecho a votar. Emisión de un token criptográfico ciego, blind signature. Técnica clave, blind signatures, firmas ciegas. Proceso simplificado. Ciudadano genera un voto cifrado. Lo ciega matemáticamente. La autoridad electoral lo firma sin ver contenido. Se desciega. El voto firmado queda validado sin revelar identidad. Resultado. La autoridad certifica el voto, pero no sabe su contenido. Tecla del 2: separación matemática identidad-voto. Se logra mediante protocolo de doble servidor independiente. Red de mezcla, MISNET. O pruebas de conocimiento cero, Zero Knowledge Proofs. Opción A, MISNETs. Los votos cifrados pasan por múltiples nodos. Cada nodo reordena y vuelve a cifrar. Se elimina trazabilidad. Cada nodo publica prueba criptográfica de que no alteró votos. Solo reordenó. Si al menos un nodo es honesto, anonimato preservado. Opción B, Homomorphic Encryption. Se usa cifrado homomórfico, IJ. El Gamal o Pairier. Permite sumar votos cifrados sin descifrarlos. Obtener resultado final cifrado. Desencriptar solo el total. Ventaja. Nunca se descifran votos individuales. Tecla del 3: registro público verificable, ledger auditado. Cada voto firmado se publica como hash en registro público. El votante recibe un comprobante criptográfico. Puede verificar que su hash está incluido. No revela elección. 3. Flujo técnico completo. Paso 1, autenticación. Ciudadano se identifica digitalmente. Paso 2, emisión token anónimo. Autoridad firma voto ciego. Paso 3, envío a red de anonimización. Voto pasa por MISNET o protocolo homomórfico. Paso 4, publicación en ledger público. Todos los votos cifrados visibles. Paso 5, conteo verificable. Cálculo homomórfico y desencriptado conjunto, threshold decryption. Paso 6, auditoría pública. Cualquiera puede verificar inclusión. Verificar pruebas matemáticas. Recalcular resultado. 4. Desencriptado distribuido, threshold cryptography. La clave privada no está en un solo lugar. Se divide entre Corte Electoral, Universidad Pública, Tribunal Independiente, Nodo Ciudadano sorteado, Observadores internacionales. Se requiere quórum, IJ. 3 de 5, para desencriptar total. Nadie puede manipular solo. V. Resistencia a coerción. Problema clásico del voto remoto, como evitar que alguien fuerce a mostrar el voto. Soluciones combinadas: permitir revotar múltiples veces, solo cuenta último voto. Permitir votar presencialmente, luego, anula remoto. Diseño de comprobante que no permita probar elección. Así, si alguien es coaccionado, puede cambiar su voto después. B. Protección contra malware del votante. Gran desafío. Opciones. Verificación cruzada en segundo dispositivo. Código QR verificable. App independiente de verificación. Auditoría ciudadana de código fuente. Ningún sistema remoto elimina completamente este riesgo, solo lo reduce. 7. Seguridad ante ataque estatal o extranjero. Amenazas, ataque DDoS. Intrusión en servidores. Manipulación del software. Sabotaje interno. Mitigaciones. Código abierto. Compilación reproducible. Auditorías públicas. Infraestructura distribuida. Simulacros periódicos.
Bug bounty permanente. 8. Modelo recomendado para Uruguay dado tamaño y cultura institucional, sistema híbrido, voto presencial tradicional como base. Voto remoto opcional con blind signatures. Misnet. Homomorphic tally. Threshold decryption. Layer auditado. Nunca reemplazo abrupto. Siempre redundancia. 9. Nivel de madurez tecnológica. Esto no es ciencia ficción. Componentes ya existen en sistemas académicos europeos. Implementaciones parciales en países bálticos. Investigaciones criptográficas consolidadas. El desafío no es matemático. Es político-institucional. X. Punto crítico. La pregunta no es hackeable. Todo sistema lo es. La pregunta correcta es: ¿puede alterarse el resultado sin dejar evidencia matemática pública? Si la respuesta es no, entonces la democracia digital puede alcanzar un nivel de auditabilidad superior al papel. @CX2GC. 2026. Gráfica con tendencia a la baja. Riesgos filosóficos del voto remoto. Cuando la técnica altera la esencia del acto democrático. Hasta ahora hemos hablado de arquitectura, criptografía y soberanía. Pero el riesgo más profundo del voto remoto no es técnico. Es antropológico y político. La pregunta no es seguro, sino ¿qué transforma en la experiencia democrática cuando votar deja de ser un acto físico, ritual y público, y pasa a ser un clic privado y cotidiano? Y del ritual al gesto doméstico. Históricamente, votar implica desplazamiento físico. Presencia en espacio común. Encuentro simbólico con otros ciudadanos. Ritual cívico compartido. En Uruguay, esa dimensión ritual ha sido parte del tejido republicano consolidado por la Corte Electoral y por una tradición institucional fuerte desde la Constitución de 1918. El voto remoto transforma eso en un acto individual. Deslocalizado. Desritualizado. Integrado en la vida doméstica. La pregunta filosófica es: ¿pierde densidad simbólica la democracia cuando pierde su escenografía pública? 2. Privatización de la decisión política. El voto presencial crea un umbral, cruzas la puerta del circuito, entras en espacio republicano. El voto remoto diluye ese umbral. Consecuencia posible. La política se integra a la misma lógica que comprar en línea. Dar like. Firmar una petición digital. Se reduce la diferencia entre consumo y decisión soberana. Eso puede aumentar participación, pero disminuir la conciencia del acto. 3. La ilusión de inmediatez. La tecnología favorece velocidad. Respuesta instantánea. Retroalimentación continua. Pero la democracia representativa descansa en deliberación lenta. Mediación. Distancia temporal. Si votar se vuelve frecuente y remoto, se erosiona la paciencia republicana. Existe riesgo de decisionismo emocional. Reacción impulsiva. Política como flujo continuo de estímulos. 4. Vulnerabilidad invisible. En voto presencial, la coacción es difícil. El secreto está físicamente protegido. En voto remoto, el entorno no es controlado. Puede haber presión familiar, laboral o económica. Incluso con revoto permitido, la percepción de vigilancia puede alterar libertad subjetiva. Aquí el riesgo es existencial. Puede un acto ser libre si ocurre bajo mirada invisible. V. La erosión del nosotros. La democracia no es solo contar votos. Es producir comunidad política. El acto simultáneo, presencial, genera sincronía nacional. Sensación de pertenencia. Experiencia colectiva. El voto remoto fragmenta. Cada uno vota en su tiempo, en su espacio. La comunidad se vuelve estadística. B. Algoritmización del proceso político. Cuando la infraestructura es digital, el orden de información depende de algoritmos. La visibilidad de argumentos puede modelarse. La arquitectura condiciona deliberación. Aunque el código sea abierto, la mediación técnica nunca es neutra.
Se instala un nuevo actor político. El diseño de la plataforma. 7. Democracia como experiencia corporal. La tradición republicana asume que, el cuerpo importa. Caminar hasta el local. Esperar. Introducir la hoja en el sobre. Es un gesto material de igualdad. En el voto remoto. La experiencia es abstracta. El riesgo es que la política pierda corporeidad y se vuelva puramente informacional. 8. Desigualdad silenciosa. Aunque todos tengan acceso digital, no todos tienen igual competencia tecnológica. No todos tienen igual entorno seguro. No todos tienen igual estabilidad emocional al decidir en soledad. La igualdad formal puede ocultar desigualdades contextuales. 9. De ciudadanía a usuario. Quizá el riesgo más profundo, el ciudadano es miembro del soberano colectivo. El usuario es cliente de una plataforma. Si la democracia se experimenta a través de interfaz digital, se desliza la identidad cívica hacia identidad de usuario. Eso transforma la autopercepción política. X. Riesgo de banalización. Cuando votar es fácil, frecuente e inmediato, puede aumentar participación. Pero también puede trivializar la decisión. Lo excepcional se vuelve ordinario. La escasez simbólica del voto, una vez cada ciertos años, genera densidad. La abundancia puede diluirla. 11. El contrapunto posible. No todo es pérdida. También puede incluir a excluidos. Reducir barreras. Aumentar deliberación. Democratizar la agenda. La cuestión no es técnica. Es de diseño institucional y cultural. El voto remoto puede empobrecer la experiencia democrática o profundizarla, si se integra con ritualidad renovada. 12. Pregunta final. ¿La democracia es principalmente un procedimiento o una experiencia compartida de autogobierno? Si es solo procedimiento, la tecnología puede optimizarla. Si es experiencia simbólica y comunitaria, cada innovación altera su sustancia. @cx2gc. 2026. Edificio de estilo clásico. ¿Cómo compensar la pérdida ritual con nuevas formas simbólicas? Reconstruir la experiencia democrática en la era del voto remoto. Si el voto deja de ser un acto físico colectivo y se convierte en una interacción digital individual, el riesgo no es técnico sino simbólico. La democracia puede volverse funcional, pero menos vivida. La pregunta entonces no es cómo reemplazar el ritual antiguo, sino cómo crear uno nuevo que conserve densidad, pertenencia y solemnidad. Uruguay, con su tradición institucional fuerte y el rol histórico de la Corte Electoral, tiene condiciones culturales para diseñar esa transición con cuidado. Y entender que hacía el ritual original. El voto presencial cumplía funciones invisibles, separación del espacio cotidiano, ir al circuito. Simultaneidad nacional, todos el mismo día. Igualdad visible, todos en la misma fila. Solemnidad temporal, día excepcional. Encarnación corporal del acto político. Si el voto remoto elimina esas dimensiones, hay que reintroducirlas en otro plano. 2. Reintroducir el umbral simbólico. El problema del voto remoto es que ocurre en continuidad con la vida diaria. Solución: crear un umbral digital solemne. Ejemplos. Interfaz que no sea minimalista tipo app comercial. Apertura con mensaje institucional del país. Visualización del carácter histórico del acto. Confirmación deliberada en varios pasos reflexivos. El diseño importa. La estética comunica gravedad. La plataforma no debe parecer una red social ni un trámite administrativo. 3. Restaurar la simultaneidad. Una opción potente, aunque el voto sea remoto, establecer ventanas horarias sincronizadas, momentos nacionales de apertura y cierre, comunicación pública compartida. Se puede incluso mantener el día electoral como evento cívico nacional, aunque el acto sea digital. La sincronía construye comunidad. 4. Espacios híbridos comunitarios. Aunque el voto remoto exista, pueden mantenerse centros públicos voluntarios de participación. Espacios municipales donde ciudadanos puedan votar juntos. Jornadas cívicas con deliberación presencial. La clave no es eliminar el espacio físico, sino que el remoto no lo sustituya totalmente. V. Visualización colectiva del proceso. En vez de esperar el resultado como dato frío, se puede
mostrar en tiempo real la participación nacional. Visualizar mapas dinámicos. Publicar estadísticas abiertas. Pero con cuidado, la visualización no debe influir la decisión antes del cierre. La transparencia puede ser parte del ritual. B. Nueva pedagogía cívica. Si el voto se digitaliza, la educación democrática debe profundizarse. Incluir. Formación en criptografía básica. Comprensión del sistema de verificación. Cultura de auditoría ciudadana. El nuevo ritual puede ser no solo votar, sino comprender cómo funciona el voto. 7. Ceremonial público del cierre y validación. El desencriptado colectivo, Threshold Decryption, puede transformarse en acto público transmitido. Participación de universidades. Presencia de observadores ciudadanos. Declaración institucional solemne. No solo resultado automático, sino proclamación republicana. 8. Ritualización digital consciente. El diseño puede incluir confirmación con frase institucional. Recordatorio de deber cívico. Espacio breve de reflexión obligatoria antes de confirmar. No para manipular, sino para desacelerar. La velocidad tecnológica no debe eliminar la pausa democrática. 9. Recuperar la dimensión narrativa. Cada elección es historia en movimiento. La plataforma puede mostrar hitos democráticos del país. Recordar momentos clave. Integrar memoria institucional. La democracia necesita memoria compartida. X. Mantener la excepcionalidad. Aunque técnicamente pueda votarse siempre, no debería hacerse. La frecuencia excesiva diluye significado. Las consultas digitales deben ser significativas, espaciadas, deliberadas. No plebiscitos constantes. 11. El nuevo símbolo. El viejo símbolo era la urna. El sobre. La hoja. El nuevo símbolo podría ser la clave compartida. La verificación colectiva. La matemática como garante de igualdad. Pero eso requiere alfabetización democrática profunda. 12. Riesgo y oportunidad. Si no se diseñan nuevos rituales, la democracia digital será eficiente pero fría. Si se diseñan conscientemente, puede surgir un nuevo tipo de comunidad política. Menos corporal, pero más consciente de su arquitectura. 13. Pregunta estructural. ¿Queremos que la democracia digital sea invisible y automática o visible y reflexiva? La invisibilidad técnica es cómoda. La reflexividad fortalece ciudadanía. @cx2gc. 2026. Cerebro. Psicología colectiva del ritual político. ¿Por qué las democracias necesitan ceremonias, no solo procedimientos? La política moderna suele describirse como sistema jurídico, competencia electoral o administración de intereses. Pero en su nivel más profundo, la democracia es un fenómeno psicológico colectivo. No se sostiene solo por reglas. Se sostiene por rituales compartidos. Y cuando esos rituales cambian, como ocurriría con el voto remoto, cambia algo en la estructura emocional de la comunidad política. ¿Y qué es un ritual político? Un ritual no es superstición. Es una acción repetida, simbólica y colectiva que refuerza identidad compartida. En democracia, el ritual cumple 3 funciones psicológicas centrales. Genera pertenencia. Refuerza legitimidad. Reduce ansiedad frente al conflicto político. Sin ritual, la política se vuelve mera competencia de poder. 2. La dimensión emocional del voto. Votar no es solo elegir. Es confirmar que uno cuenta. Sentirse parte del nosotros. Experimentar igualdad visible. En Uruguay, el acto organizado por la Corte Electoral ha construido durante décadas una percepción de orden, previsibilidad y justicia procedimental. Ese orden repetido crea seguridad emocional colectiva. 3. Ritual y reducción de ansiedad. La democracia implica conflicto permanente. Elecciones significan posible derrota, alternancia, incertidumbre. El ritual electoral funciona como contenedor simbólico del conflicto. Canalización pacífica de tensiones. Momento estructurado de resolución.
Sin ritual claro, el conflicto puede sentirse menos procesado y más caótico. 4. Igualdad encarnada. La fila en el circuito produce una imagen poderosa, ricos y pobres. Jóvenes y ancianos. Todos en el mismo procedimiento. Esa igualdad visible tiene efecto psicológico profundo. El voto remoto puede mantener igualdad formal, pero pierde la experiencia compartida del cuerpo en el espacio común. V. Sincronía y emoción colectiva. La simultaneidad electoral genera conversación nacional. Expectativa compartida. Ritmo común. La psicología social muestra que la sincronía fortalece identidad grupal. Cuando millones actúan el mismo día, se produce una forma de latido colectivo. Si cada uno vota en momentos distintos, esa sincronía se diluye. B. El efecto de solemnidad del ritual introduce gravedad. Ambiente distinto. Lenguaje formal. Procedimiento estructurado. La solemnidad comunica que el acto importa. Cuando la acción se parece a una interacción digital cotidiana, la percepción de trascendencia puede disminuir. 7. Ritual y memoria histórica. Cada elección repite una tradición. La repetición crea continuidad narrativa. La democracia no es solo presente, es relato acumulado. Si el formato cambia abruptamente, se interrumpe parte de esa memoria encarnada. 8. Comunidad imaginada. Las naciones no se conocen personalmente. Se imaginan. El ritual electoral es uno de los momentos donde esa imaginación se actualiza. Uno siente que millones están participando simultáneamente en el mismo gesto. Esa sensación sostiene el nosotros. 9. El riesgo de desritualización. Si el voto remoto elimina umbral, solemnidad, sincronía, corporalidad, puede producir menor intensidad emocional. Mayor indiferencia. Política más instrumental. No necesariamente menor legitimidad, pero sí menor densidad simbólica. X. Pero también hay oportunidad. La psicología colectiva no está atada al papel. Puede reconstruirse. Un ritual nuevo puede incluir actos públicos de apertura digital. Ceremonias de validación matemática. Educación ciudadana sobre verificación. Participación deliberativa visible. El ritual puede desplazarse del cuerpo al conocimiento compartido. 11. Democracia como experiencia emocional. Una comunidad política no es solo un conjunto de individuos racionales. Es un sistema emocional compartido. Confianza, pertenencia, respeto a reglas, aceptación de derrota. Todo eso se refuerza mediante rituales periódicos. 12. La cuestión central: si la democracia digital se diseña solo como optimización técnica, puede perder parte de su fuerza psicológica. Si se diseña reconociendo que la política es también teatro simbólico, puede generar nuevas formas de cohesión. 13. Pregunta final: ¿queremos una democracia que funcione o una democracia que además se sienta? La estabilidad institucional depende tanto de la percepción emocional como de la arquitectura jurídica. @cx2gc 2026. ADN Neurociencia del comportamiento político colectivo. Cómo el cerebro individual se convierte en comportamiento político masivo. La democracia parece racional: programas, debates, reglas. Pero el comportamiento político colectivo está profundamente influido por mecanismos neuronales que evolucionaron mucho antes de la política moderna. La política no activa solo ideas. Activa sistemas emocionales ancestrales. Y el cerebro es social antes que racional. El cerebro humano evolucionó para detectar alianzas, identificar amenazas, coordinar grupos, defender identidad. Las decisiones políticas activan circuitos de pertenencia, procesamiento emocional, evaluación moral intuitiva. Antes de que el razonamiento consciente opere, ya hay una evaluación emocional. 2. Sistema límbico y amenaza política. Cuando una narrativa política se percibe como amenaza, se activa la amígdala. Aumenta la respuesta de vigilancia. Se intensifica la percepción de nosotros vs ellos. La política polarizada no es solo ideología. Es activación repetida del circuito de amenaza. En contextos de incertidumbre económica o cultural, esta activación aumenta. 3.
Corteza prefrontal y deliberación. La corteza prefrontal está asociada a regulación emocional. Toma de decisiones complejas. Evaluación de consecuencias. Una democracia deliberativa necesita tiempo. Información estructurada. Rituales que desaceleren la respuesta impulsiva. Si el entorno político es acelerado y emocional, el sistema reactivo domina sobre el reflexivo. 4. Dopamina y recompensa política. Participar políticamente activa circuitos de recompensa, reconocimiento social. Sentimiento de eficacia. Validación grupal. Las redes digitales amplifican esto mediante retroalimentación inmediata. Aprobación visible. Viralización emocional. La política puede convertirse en experiencia dopaminérgica. Eso puede movilizar participación. Pero también intensificar radicalización. V. Identidad y dolor social. El rechazo político activa regiones similares al dolor físico. La exclusión ideológica o simbólica se experimenta como amenaza real. Por eso, las derrotas electorales pueden sentirse existenciales. Las narrativas de agravio movilizan intensamente. El cerebro no distingue fácilmente entre amenaza física y amenaza identitaria. B. Sincronía neuronal y ritual colectivo. Cuando un grupo realiza una acción simultánea, se sincronizan ritmos neuronales. Aumenta la cohesión. Se refuerza identidad compartida. Esto ocurre en ceremonias, manifestaciones, eventos nacionales. El ritual electoral presencial probablemente genera este tipo de sincronía colectiva. La digitalización fragmenta esa experiencia. 7. Contagio emocional. Las emociones políticas se contagian a través de lenguaje, expresiones faciales, narrativas compartidas. En entornos digitales, el contagio puede amplificarse exponencialmente. La indignación se propaga más rápido que la deliberación. 8. Sesgos cognitivos en política. El cerebro político está atravesado por sesgo de confirmación, heurística de disponibilidad, polarización afectiva, simplificación narrativa. La deliberación democrática requiere instituciones que compensen estos sesgos. Sin estructura institucional, el cerebro tribal predomina. 9. Aceptación de resultados y regulación emocional. Aceptar una derrota electoral implica inhibición de impulsos reactivos. Confianza en procedimiento. Regulación emocional colectiva. El ritual estructurado ayuda a que el cerebro interprete el resultado como legítimo. Sin ritual fuerte, puede aumentar la sospecha y el rechazo. X. Democracia como tecnología de regulación neural colectiva. Podemos pensar la democracia como un sistema cultural diseñado para modular emociones tribales. Canaliza competencia. Reduce violencia. Organiza conflicto. No elimina emociones. Las estructura. 11. Voto remoto y cerebro. Si el voto se vuelve más frecuente, más inmediato, más integrado en redes sociales, puede aumentar respuesta impulsiva, reacción emocional, participación basada en estado de ánimo. Pero también puede permitir mayor reflexión individual si el diseño desacelera. La tecnología no determina el resultado. El diseño institucional sí influye. 12. Pregunta profunda. La neurociencia sugiere que la política no es principalmente racional. Es emocionalmente estructurada. Entonces la cuestión es: ¿las instituciones están diseñadas para amplificar impulsos o para regularlos? 13. Conclusión. El comportamiento político colectivo emerge de millones de cerebros que buscan pertenencia. Reaccionan ante amenaza. Desean reconocimiento. Necesitan ritual para estabilizar conflicto. Una democracia digital debe reconocer esto. No puede diseñarse solo como sistema informático. Debe diseñarse como arquitectura de regulación emocional colectiva. @cx2gc. 2026. Microscopio. Neurociencia de la polarización. ¿Por qué el desacuerdo político puede sentirse como una amenaza física? La polarización no es solo divergencia de ideas.
Es una intensificación emocional del desacuerdo. En términos neurobiológicos, implica que el cerebro procesa la diferencia política como amenaza identitaria. Y cuando la identidad se percibe amenazada, el sistema neural reacciona con mecanismos diseñados para la supervivencia. Y el cerebro tribal durante la mayor parte de la evolución humana, pertenecer al grupo era cuestión de vida o muerte. La exclusión implicaba vulnerabilidad extrema. La cooperación interna era vital. El cerebro conserva esa arquitectura. Cuando una identidad política se internaliza como parte del yo, criticar esa identidad activa circuitos similares a los que se activan ante una agresión personal. 2. Amígdala y percepción de amenaza. La amígdala participa en detección rápida de peligro. Respuesta emocional automática. Vigilancia ante señales ambiguas. Estudios muestran que, ante estímulos políticos asociados al grupo rival, aumenta actividad en regiones relacionadas con amenaza. Se reduce apertura cognitiva. La diferencia ideológica puede experimentarse como riesgo. 3. Corteza prefrontal y racionalización. Cuando el cerebro recibe información que contradice creencias fuertes, se activa respuesta emocional. Luego la corteza prefrontal construye argumentos que justifiquen la posición previa. Es decir, no razonamos para descubrir la verdad. Muchas veces razonamos para defender identidad. Este fenómeno refuerza la polarización. 4. Sistema de recompensa y pertenencia. La pertenencia política activa, circuitos dopaminérgicos. Sensación de reconocimiento. Refuerzo social. Cada aprobación del grupo fortalece la identidad. En entornos digitales, la retroalimentación inmediata intensifica este circuito. La polarización puede volverse emocionalmente gratificante. V. Dolor social y exclusión ideológica. El rechazo político activa regiones asociadas al dolor social. Ser etiquetado como enemigo o traidor genera estrés. Refuerza cohesión interna. Intensifica hostilidad externa. La polarización se autoalimenta. B. Sesgo de confirmación neural. El cerebro tiende a buscar información que confirme creencias. Desestimar evidencia contraria. Recordar mejor argumentos favorables. En contextos polarizados, el cerebro procesa información contraria con mayor escrutinio y menor credibilidad. 7. Polarización afectiva. Más que desacuerdo ideológico, la polarización moderna es afectiva. No solo pienso distinto, sino me desagrada profundamente el otro grupo. Esto activa mecanismos emocionales primarios. Desconfianza. Deshumanización. Simplificación narrativa. 8. Contagio emocional. En redes las emociones negativas se propagan más rápido que las positivas. La indignación y el miedo generan mayor activación fisiológica. Más compartidos. Más cohesión grupal. La arquitectura digital puede amplificar polarización si prioriza intensidad emocional. 9. Estrés crónico y política. La exposición constante a conflicto político eleva cortisol. Mantiene estado de alerta. Reduce capacidad deliberativa. La polarización sostenida no es solo social, es fisiológica. X. Es inevitable. No completamente. El cerebro también tiene circuitos de empatía. Capacidad de regulación emocional. Flexibilidad cognitiva. La exposición a contacto intergrupal estructurado reduce activación de amenaza. La deliberación guiada puede disminuir intensidad emocional. Rehumanizar al adversario. Restablecer complejidad narrativa. 11. Democracia como modulador de polarización. Instituciones fuertes canalizan conflicto. Establecen reglas claras. Introducen pausas. Refuerzan legitimidad procedimental. Cuando la confianza institucional es alta, la respuesta de amenaza disminuye. 12. Riesgo en democracias digitales aceleradas si la participación es constante. Emocional. Instantánea. Puede reducir el tiempo que la corteza prefrontal necesita para modular la amígdala. La velocidad favorece reacción sobre reflexión. 13. Pregunta profunda. La polarización no es solo desacuerdo.
Es activación biológica repetida de identidad amenazada. Entonces la pregunta institucional es: ¿diseñamos sistemas que estimulan amenaza o que crean condiciones para regulación emocional colectiva? 14. Conclusión: la polarización es un fenómeno neurobiológico amplificado por estructuras sociales. No es solo ideología. Es fisiología colectiva. Una democracia estable necesita rituales, tiempo, confianza, diseño que desacelere impulsos. Sin eso, el cerebro tribal domina. @cx2gc 2026. Edificio de estilo clásico: cómo blindar una democracia pequeña frente a polarización extrema. Arquitectura institucional, cultural y tecnológica para resistir fractura. Una democracia pequeña tiene una ventaja estructural: las redes sociales reales, no digitales, se superponen. La gente se conoce, se cruza, comparte espacios. Pero también tiene una vulnerabilidad: si la polarización escala, el conflicto atraviesa todas las capas al mismo tiempo. Blindar no significa eliminar conflicto. Significa evitar que el conflicto se vuelva destructivo o irreversible. Y principio rector: desacoplar identidad política de identidad existencial. La polarización extrema ocurre cuando, si gana el otro, pierdo mi forma de vida. El blindaje consiste en impedir que la alternancia democrática se perciba como amenaza civilizatoria. Eso se logra mediante reglas previsibles, límites institucionales claros, cultura política compartida. 2. Reglas que obligan a cooperar. Tecla del 1. Incentivos a coaliciones amplias. En sistemas como el uruguayo, el balotaje obliga a acuerdos. Eso es un amortiguador natural. Pero puede reforzarse con umbrales razonables que eviten fragmentación excesiva. Mecanismos de negociación programática pública. Transparencia en acuerdos de coalición. La lógica debe ser: para gobernar, necesitas hablar con otros. Tecla del 2. Protección de minorías políticas. Si el sistema transmite que la derrota no implica exclusión total, la intensidad del conflicto baja. La alternancia se vuelve menos traumática. Eso incluye garantías institucionales, acceso equitativo a medios, respeto formal en procedimientos parlamentarios. 3. Independencia institucional fuerte. En democracias pequeñas, la confianza en organismos autónomos es clave. La credibilidad de la Corte Electoral, por ejemplo, reduce sospechas en resultados. Blindaje implica autoridades técnicas independientes, nombramientos con supermayorías, mandatos no coincidentes con ciclos electorales. Transparencia radical. La confianza institucional reduce activación emocional. 4. Rituales de legitimidad. La aceptación del resultado depende tanto de percepción como de matemática. Necesitamos procesos públicos verificables, comunicación clara y serena, proclamación formal con solemnidad. El ritual ayuda al cerebro colectivo a aceptar la alternancia. V. Pausas deliberativas obligatorias. La velocidad amplifica polarización. Institucionalmente se pueden crear tiempos mínimos entre presentación y votación de leyes sensibles. Espacios de deliberación pública estructurada. Instancias técnicas obligatorias. Desacelerar es una forma de regulación emocional colectiva. B. Diseño digital que no premie la indignación. Si existen plataformas públicas digitales, no priorizar contenido más reactivo. No mostrar métricas de popularidad instantánea. Introducir síntesis neutrales. Exigir argumentación mínima estructurada. El diseño tecnológico puede modular la intensidad emocional. 7. Educación cívica profunda. La polarización extrema prospera donde la comprensión institucional es baja. La desinformación es alta. La identidad partidaria reemplaza identidad republicana. Una democracia pequeña puede incluir formación cívica avanzada en educación media. Enseñar cómo funcionan instituciones. Simular procesos deliberativos. El conocimiento reduce fantasmas. 8. Cultura política de respeto interpartidario. En democracias pequeñas, el comportamiento de élites importa mucho.
Cuando líderes deslegitiman reglas, cuestionan resultados sin evidencia, construyen narrativas existenciales. La polarización se dispara. Blindaje implica acuerdos tácitos entre élites sobre límites retóricos. 9. Medios y ecosistema informativo. La fragmentación mediática extrema alimenta polarización. Políticas posibles. Transparencia en financiamiento de campañas. Regulación clara de publicidad política digital. Apoyo a medios públicos independientes. Verificación colaborativa de información. No censura. Sí, arquitectura de transparencia. X. Descentralización territorial equilibrada. Cuando el poder se percibe concentrado, las regiones pueden sentirse excluidas. La identidad local se vuelve oposición estructural. Descentralizar competencias puede reducir percepción de imposición. Aumentar sensación de control local. 11. Gestión del conflicto antes de crisis. Una democracia pequeña debe invertir en sistemas de alerta temprana social. Observatorios de polarización. Espacios permanentes de diálogo intersectorial. No reaccionar solo cuando estalla el conflicto. 12. Cultura de alternancia como normalidad. La alternancia no debe ser drama. Debe ser previsible, procesada, esperable. Cuando la pérdida es vista como temporal y reversible, la intensidad baja. 13. El blindaje real. No existe blindaje absoluto. Pero sí existen amortiguadores. Instituciones sólidas. Rituales legítimos. Educación cívica. Diseño tecnológico prudente. Liderazgos responsables. En una democracia pequeña, la cercanía social puede ser la mayor defensa. La pregunta clave es: ¿se perciben los adversarios como rivales legítimos o como enemigos existenciales? 14. Conclusión: blindar una democracia pequeña frente a polarización extrema no es endurecerla. Es hacerla previsible. Transparente. Lenta donde debe ser lenta. Flexible donde debe ser flexible. El objetivo no es eliminar conflicto. Es evitar que el conflicto desborde la arquitectura republicana. @CX2GC. 2026. Cerebro. Psicología del liderazgo en contextos polarizados. Cómo el comportamiento de una persona puede amplificar o desactivar la fractura colectiva. En contextos de polarización extrema, las instituciones importan. Pero el liderazgo importa aún más. En democracias pequeñas, como Uruguay, la escala amplifica el efecto psicológico del liderazgo. Las palabras y gestos de figuras centrales se expanden rápidamente por todo el ecosistema social. El líder no solo toma decisiones. Regula emocionalmente al sistema político. Y el líder como modulador de amenaza en situaciones polarizadas. Gran parte de la ciudadanía está en estado de alerta identitaria. Sensible a señales de exclusión. Reactiva ante narrativas de agravio. El líder puede activar el circuito de amenaza, retórica existencial. O reducirlo, lenguaje institucional, inclusivo y previsible. La neurociencia sugiere que los individuos en posiciones de autoridad influyen en la percepción colectiva de riesgo. Si el líder transmite calma y previsibilidad, baja la activación emocional del grupo propio. Si transmite urgencia y amenaza, la amplifica. 2. Liderazgo tribal vs liderazgo regulador. En contextos polarizados aparecen dos arquetipos. Tecla del 1. Líder tribal define identidad en oposición. Simplifica el conflicto. Refuerza cohesión interna mediante antagonismo. Premia lealtad sobre complejidad. Psicológicamente eficaz a corto plazo.